Bendiga a los que nos ven en las redes sociales. Estábamos aquí hablando un poquito de que, bueno, la semana pasada en la doctrina del diezmo, por cuestiones de internet, se perdió la mitad de la predicación. Entonces, de hecho, no sé si se puede, hermano Max, si se pueda editar, porque ya la vi, sí, de plano, hasta el minuto, creo, 30, con 30 segundos. Bueno, no sé si se puede editar y cortar, y si no, bueno, pues también así la podemos dejar. Ahorita estamos avisando que es la parte que se perdió, ¿verdad? Pero bueno, como nuestros hermanos en YouTube, pues van a ver como que la parte que se perdió. Pero aquí ya tiene una semana que lo vimos, pues tengo que recordar un poquito, ¿verdad? Para volver a entrar. Entonces recordemos nada más de manera bien rápida. Previamente ya oramos. El diezmo se traduce como del vocablo hebreo maser, que significa la décima parte, ¿verdad? Hablábamos de que Abraham no solamente es el patriarca, nuestro padre de la fe, sino que también fue el primero en entregar los diezmos de manera más física, ¿verdad? A Melquisedec, el cual era una cristofanía, una representación de Cristo sobre la tierra. Pero también hablamos que Adán y Eva también ya habían diezmado. De ahí entendemos que Abel aprendió a diezmar. Hablábamos de que Abel dio las primicias y Caín solamente dio una ofrenda, ¿verdad? Y que además el entusiasmo, las ganas, el corazón con el que lo dio uno y con el que lo dio el otro. Vimos también que era un principio eterno. ¿Qué dijimos que era un principio eterno? Algo que no solamente iba a durar para siempre, sino por la eternidad. Por la eternidad. Hablábamos de que la fe va a desaparecer, ¿verdad? Porque cuando ya le conozcamos no vamos a necesitar fe, pero el amor no va a pasar. Y el dar va a estar implícito en nosotros, porque vamos a ser como Dios, ¿verdad? Nosotros vamos a ser parecidos a Dios. Vamos a recuperar la imagen, la semejanza, de tal manera que el dar en nosotros es un principio eterno. El primero que dio fue Dios por una ofrenda. Nosotros estamos aquí, estamos vivos por una ofrenda, porque Él dio a su único Hijo, nos reconcilió, ¿verdad? En Él fue cargado el pecado y pagó por nosotros. Entonces nosotros tenemos vida Zoe, vida espiritual, reconciliación con Él, conexión con Dios, gracias a que Él ofrendó su más grande tesoro, ¿verdad? Su unigénito o su único Hijo, amén. Entonces un principio eterno. Bueno, vimos un poquito también, si se acuerda, el diezmo antes de la ley. ¿Se acuerda el diezmo antes de la ley? Si se acuerda, a ver si es cierto que no, dice, sí me acuerdo. A ver, pues dígame, el diezmo antes de la ley. El diezmo antes de la ley, pues fue a Abraham, a Adán, Eva, a Abel, todos los que diezmaron, ¿verdad? Antes de la ley. ¿Y el diezmo en tiempos de la ley? Ajá. No, en el tiempo de la ley. En el tiempo de la ley hablábamos de que era obligatorio, ¿verdad? En el tiempo de la ley era una obligación. Después veíamos el diezmo en el tiempo de la gracia, y ahí fue donde después de explicar, creo que vimos Juan 8:39, que decía que los hijos de Abraham, las cosas de Abraham hacemos, ¿verdad? Los que somos hijos de Abraham, los que somos hijos del Padre de la fe, las cosas de Él hacemos. Entonces en el tiempo de la gracia no se exige el diezmo, sino que exactamente, hablábamos de que no es una doctrina de salvación, es una doctrina de revelación, ¿verdad? Que no está impuesto, como en el tiempo de la ley, que era impuesto, era obligatorio, ¿verdad? Pero sin embargo veíamos, por ejemplo, Hebreos 7, donde es uno de los versículos donde sustenta en el Nuevo Testamento que el diezmo está vigente. Si lo recuerdan, dice que he aquí los diezmos los reciben hombres naturales,
¿verdad? Y ahí explicábamos que no dice recibían o recibieron, sino que dice reciben en presente, ¿qué? Continuo. Amén, eso lo dice Hebreos 7:8. También vimos 1 Corintios 9:11. ¿Alguien lo recuerda? Que si sembrábamos, que dice la palabra de Dios, que si... porque además ¿en dónde debemos de dar nuestro diezmo, verdad? En el alfa. Ahorita vamos para allá. Ahorita vamos para allá porque fíjese que por falta de tiempo me salté algo que ahora sí que tenemos tiempo, lo vamos a ver. Pero nos quedamos donde se empezó a descomponer la grabación, fue en 1 Corintios 9:11, donde dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Hay algunos puntos importantes que debemos de considerar al momento de llevar nuestros diezmos a la casa del Señor. Ok, solamente recordamos eso, ¿verdad? Que el diezmo está estipulado, que antes lo recibían los levitas. Hoy los levitas pues son representados por los cinco ministerios, pero principalmente pues por el siervo bajo el cual está a cargo, ¿verdad? Porque un profeta puede tener iglesia, un pastor puede ser pastor, y por ejemplo también puede ser pastor y maestro, pero bueno, 5 ministerios y hablábamos de que el siervo es digno del salario, ¿verdad? El siervo es digno del salario, así como dice la palabra de Dios: no podrás bozar al buey que trilla. La palabra de Dios dice que al siervo se le debe de dar el diezmo. Bueno, estamos entrando, pues solamente es un resumen de la mitad, pero pues, prácticamente estamos entrando muy así, ¿verdad? Muy recio, muy en seco, pero es que en realidad es la continuación o la parte que se perdió de la predicación del diezmo, y realmente donde vamos a ver algo nuevo va a ser un poquito más en la ofrenda. ¿Ven? Y esta parte que no leímos, por favor, si me acompañan a Mateo 23:23. Si lo encuentras rápido y me lo dice, mejor. Mateo 23:23. Ya huele por ahí a... También vimos que... Sí, amén, no. Sí, gracias. No, espérame tantito. ¿Alguien ya tiene Mateo 23:23? Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ajá. Diezma, lamenta y en eneldo. Oigan, deja lo más importante. Si usted está en casa puede poner el pausa y buscarlo, ¿verdad? 1 Corintios 9:11. Deja lo más importante. No, perdón, Mateo 23:23. Perdón, Mateo 23:23. Deja lo más importante de la ley, que es ¿qué? Diga conmigo justicia. Diga conmigo misericordia. Y diga conmigo fe. Sí, cuando Jesús vino a cumplir la ley, Jesús, yo soy la ley. Dijo que lo más importante de la ley era la justicia, la misericordia y la fe. Eso era lo más importante de la ley. No todo lo demás donde le ponían, donde hasta le aumentaban, ¿verdad? Se querían pasar de buenos, cuando en realidad se pasaban pero de muertos. Y tergiversaban la voluntad de Dios. Nunca pudieron ver el amor, nunca pudieron ver la gracia, nunca pudieron ver pues principalmente el amor, la misericordia de Dios. Pero bueno, ¿esto qué tiene que ver con el diezmo? Bueno, lo más importante, ya lo dijimos, de la ley es justicia, misericordia y fe. Juicio, porque debemos tener en cuenta que cuando traemos algo para el Señor, y esto no lo vimos la semana pasada, el Señor nos ve primero a nosotros y luego lo que traemos. Por eso es necesario que hagamos justicia con los que están a nuestro cargo. Cuando dice con los que están a nuestro cargo es, ya habíamos dicho 1 Corintios 9:11, que el siervo es digno de ¿qué? De su salario. Y el pastor pues sirve en la iglesia, es digno de un salario, en este caso del diezmo, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que antes los recibían pues la tribu de Leví, pero ya no es así, sino que ahora los servidores somos pastores, maestros, profetas, evangelistas y apóstoles, ¿no? Ok, entonces dice, por eso es necesario que hagamos justicia con los que están a nuestro cargo, y también
si lo hemos hecho, es necesario que lo corrijamos. Misericordia. Los fariseos habían enseñado sus propias tradiciones, diciendo que cualquiera que apartaba algo para el Señor, diciendo, yo doy en el templo y ya no me queda para ayudar a mis padres, y además lo que yo aparto para dar a mis padres, decía, lo daban al templo, y eso también era una injusticia. Eso también era una injusticia que enseñaban, ¿verdad?, los fariseos. Dice que nosotros debemos de ser justos. Dice la palabra de Dios que si el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Amén. Y también la semana pasada vimos que nosotros tenemos casas, tenemos un hogar, una casa donde nosotros dormimos y vivimos. También inclusive el trabajo viene siendo a veces como el segundo hogar, ¿verdad? Sobre todo los que trabajamos más de 8 horas, pues ahí pasamos, ¿verdad? A veces pasa uno más tiempo en el trabajo que en la casa. Hablando de despierto, porque dormido, pues sí en la casa. Pero también nosotros tenemos una casa, ¿verdad? Que viene siendo una congregación, una iglesia donde nosotros nos congregamos. ¿Sí? Lo vimos la semana pasada. Amén. Entonces, tenemos que hacer que justicia, pero en todos los aspectos. No podemos decir, no, es que yo hago justicia en mi casa y no puedo hacer en la iglesia. No, yo hago en la iglesia y no puedo hacer en mi casa. No, todo tiene que llevar un equilibrio. Amén. A Dios lo que es de Dios, dice también la palabra de Dios, lo dijo Cristo, y al César lo que es del César. Amén. Amén. Y bueno, también en fe, en Hebreos 11:6, recordemos, creo que sí nos sabemos aquí de memoria lo que dice Hebreos 11:6, ¿verdad? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces dice, debemos acercarnos a Dios con fe para creer que Él es galardonador de los que le buscan. Cuando vivimos cumpliendo estos puntos y llevamos nuestros diezmos a la casa de Dios con gozo y no con obligación. Perdón. Estoy apurando un poquito para llegar a donde quiero, ¿ah? No me pase como en las predicaciones que me como todo en la introducción espigando. Sí, llevamos nuestros diezmos a la casa de Dios con gozo y no por obligación ni con tristeza. Ya conmigo, ni con tristeza. Es cuando el Señor se agrada de nosotros y de lo que llevamos. Recordemos que lo primero que ve el Señor cuando damos nuestro diezmo y nuestra ofrenda, ¿qué es? A nosotros, nuestro corazón. Amén. También estuvimos viendo el lugar del diezmo, ¿verdad? Deuteronomio, si me acompaña, Deuteronomio 12. Deuteronomio 12, 5 y 6, versículos 5 y 6, que dicen: sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis, y allá iréis, y allí llevaréis y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada, diga conmigo, ofrenda elevada, de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y todo eso era antes obligación, daban más. En realidad el judío no daba el 10%. En realidad el judío estaba obligado a dar muchísimo más del 10%. ¿Amén? Ok. Entonces es importante saber, ya el 11 también, ¿verdad? Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. Es importante saber en dónde debemos de dar nuestros diezmos, porque el pueblo de Israel lo daba a los levitas, y Dios estableció lugares específicos a donde llevarlos. Esto nos enseña que cada uno debe de hacerlo en el lugar donde se congrega y no en otro lado, porque también Deuteronomio 12, pero versículos 13 y 14, vamos a leerlo. Gracias. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino
sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, ahí ofrecerás tus holocaustos y ahí harás todo lo que yo te mando. Ok, aquí, punto número 1 antes de entrar con unos subpuntos. Dijimos que todo es por revelación, ¿verdad? Dijimos que todo es por revelación. Cuando nosotros, nosotros no debemos de dar el diezmo, una forma de dar el diezmo de mala gana, o con una mala actitud. Decir, bueno, voy a dar el diezmo porque lo tengo que dar y punto, se acabó. ¿Verdad? Todavía no lo entiendo, pero bueno, no tengo problemas con el dinero. Alguien puede decir, pues no tengo problemas con la ambición. Bueno, doy mi diezmo. El diezmo va más allá de darlo de una manera consciente y humana. Sí se requiere revelación para ser bendecido. Porque mire, estos principios de dar, pues hasta en el mundo lo saben. Por eso hay muchas donaciones. En el mundo hay bueno, no quisiera decirlo, ¿verdad? Pero hasta en el enemigo hay gente que no solamente diezma, que da más de los seguidores del enemigo. Y de personas del enemigo y no del enemigo, en el mundo saben que todos son principios y todo lo que se siembra se cosecha. Entonces, ha habido gente que con dinero ilícito ha querido diezmar en las iglesias. Y hay de los pastores que se lo reciben. No se debe. El diezmo se le da, es de los hijos de Dios a Dios. Y se le da a Dios antes que al hombre. Amén. Y debe de ser una revelación. ¿Por qué una revelación? Para honrar la casa donde nosotros estamos, ¿qué? Alimentándonos, comiendo. La revelación. Por eso no se le puede dar a cualquier persona, sino a la persona que está, ¿qué? Que está uno bajo el cargo de uno. Esto lo vimos un poquito la semana pasada y no quiero redundar. Amén. Pero bueno, Malaquías 3:10, que fue la parte ya que se perdió. Vamos a Malaquías 3:10, por favor. Malaquías 3:10 lo dice claramente. El lugar donde nosotros y cómo debemos de entregar nuestros diezmos. Malaquías 3:10. Trae los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Punto número 1. Así es. Trae los diezmos al alfolí y debe de haber alimento en casa. Obviamente, dice la doctrina, como consecuencia de que nosotros cumplamos con nuestra parte, que es dar nuestros diezmos, Dios enviará su bendita palabra a nuestra congregación y nuestra vida. Alguien que no entiende los principios podría decir, ¿y qué? ¿Y si no diezmas no va a mandar? Sí, claro que la va a mandar. Pero de acuerdo a esa revelación que yo le acabo de dar, ¿verdad? Hay un tema muy bonito que yo se lo recomiendo en las redes sociales que lo vea. Es el del reconocimiento. El reconocimiento, porque ya pasó el año del reconocimiento, ¿verdad? Pero el reconocimiento no es como que si a su hijo o a usted o a su prima o a su sobrino le dan un reconocimiento porque sacó el mejor ahorita que están ahorita que están las salidas. El reconocimiento de que fue el mejor promedio de la primaria, de la secundaria, de la prepa. Eso no no se refiere al reconocimiento social, sino que se refiere al reconocimiento de reconocer autoridad espiritual. Amén. Autoridad espiritual, a eso se refiere. Entonces, en pocas palabras, pues, el diezmo es una llave. Pero no solamente el diezmo es una llave.
Ay, ya me estoy adelantando. No. Ahí lo vamos a dejar. Al ratito le digo. Pero el alfolí, el alfolí también es, el alfolí es un portal. Pero ahorita lo vamos a ver unos minutos más. Pero el diezmo es una llave, ¿no? Ahí nos vamos a quedar. El diezmo es una llave. Una de tantas llaves que sirve para abrir, ¿qué? Pues tantas cosas. Y una de las cosas que abre es la revelación de la palabra. ¿Por qué? ¿Sí se ha dado cuenta que hay gente que no le alumbra? No le alumbra la palabra, no le alumbra la revelación. ¿Por qué será? Se lo dejo de tarea. Siguiente punto. Dice, trae los diezmos a la alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Sinónimo de esa palabra, sobre y abunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Fíjese, punto número 1, alimento en la casa, ya lo vimos. Punto número 2, obtener bendición hasta que sobreabunde. Estas bendiciones pueden ser de tipo material, pero también de tipo espiritual. Mire, en pocas palabras, de lo que se trata es de que si nosotros somos muy físicos, muy materiales, muy humanos, de lo que se trata es de que nosotros vayamos tomando, ¿qué? Recuperando la imagen y la semejanza de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Si estamos aquí o estamos en otro lado? ¿Sí? De eso se trata. Entonces, ¿de qué es de lo que se trata? Pero Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, en espíritu y en verdad. Entonces, de lo que se trata es de que seamos cada día menos naturales y nos vayamos convirtiendo en más espirituales. ¿Sí? Entonces, claro que va a haber bendiciones materiales, pero cuando tú te conviertes en un ser que aprendes a trasladar las cosas materiales espirituales, ya lo material ya no te importa, porque tú ya estás viviendo en otro plano. O sea, estás aquí, como dice Garfield, estás aquí, dice Garfield, estoy aquí, pero mi cuerpo está aquí, pero mi mente está en Hawái. Pero a los espirituales nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra alma ya no está aquí, ni nuestro espíritu está en un área espiritual. ¿Amén? Por eso así se siente usted a veces cuando está bien conectado con Dios, se siente como en Narnia, como en otro lugar. O no sé, no me diga que nadie se ha sentido así. ¿Se siente así o no se siente así? Pero ¿qué tal cuando anda en su carne? Le da comezón la cabeza, las uñas se las quiere morder, todo le preocupa, todo le molesta, ¿verdad? Y cuando uno está bien en Dios, nada le molesta, nada le ofende, nada. Ay, Dios mío, ya me estoy otra vez. Ok, entonces las bendiciones, obtener bendiciones hasta que sobreabunde no es solamente materiales. Hermano, deje de buscar lo material. Una manera de trasladar lo natural, lo material o lo espiritual es esta, entregándonos en nuestro diezmo, que es algo bien básico. Porque, es que por más que trato de no adelantarme, me adelanto. Pero bueno, ya estoy por decir eso. Lo voy a decir. Pero ya se me fue. Perdón. Ahorita que regrese ya se lo digo ahora sí. Reprender al devorador. Es impresionante saber que hay personas que se esfuerzan trabajando diligentemente, pero no les abunda el dinero. Pero cuando nosotros cumplimos con darle el diezmo al Señor, Él reprende al devorador. No quedará estéril vuestra vid, seremos fructíferos en nuestro espíritu, alma y cuerpo para el Señor. Seremos bienaventurados, seremos 3 veces dichoso. Estoy hablando de los puntos de lo que ya leímos, ¿no? Traed los diezmos a la alfolí y alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Ya me acordé lo que les quiero decir, pero acerca de probar. Cómo el Señor permite que lo probemos. Ya me acordé, pero ahorita.
¿verdad? Obtener bendición, reprender al devorador, no quedará estéril nuestra vid, seremos llamados bienaventurados, seremos 3 veces, llamarnos bienaventurados, es que seremos 3 veces dichosos porque la bendición de Dios está sobre nuestra iglesia, casa, familia y sobre nuestra vida. Ahora, el diezmar nos va a llevar a reconocer autoridad, ¿sí? Como lo dice Hebreos 7:2, ya lo vimos, reconocer la autoridad de Dios en aquel a quien damos el diezmo. Entonces, fíjese bien, o sea, si usted le da a alguien más el diezmo, ¿ya me entendió? Cuando usted le está dando a alguien más el diezmo, le está diciendo que él es su maestro, que él es su pastor, que él es su... Si usted dice, no, yo voy a dar los diezmos al pobre, usted está diciendo que su padre es el pobre, o sea, ¿sí? ¿Sí me está entendiendo? Si usted, no, es que yo le voy a dar el diezmo para los animales, pues está haciendo de su Dios a los animales. A donde lo dé, está haciendo su Dios. Y si usted no lo da, usted está haciendo su Dios. Porque algo que a mí, yo me quedé, hermano. Yo me quedé la vez pasada, ¿verdad? Yo creo que esto es de Dios, como dijo la hermana Sara, que no hay coincidencias. De que es de Dios de que se haya borrado para que tengamos una segunda parte. Yo me quedo, yo digo, ay Dios, cada vez que yo veo, ¿cómo dice tu palabra? Que dice, probadme ahora en esto. Es que Dios no tiene necesidad de dejarse poner a prueba. Y yo decía, pero ¿por qué? Yo por más preguntaba y no lograba entender por qué Dios dice, probadme ahora en esto, si Él no tiene necesidad de andar demostrando nada, ni a nadie. Y como siendo Dios dice, pruébame ahora en esto. Y meditando esto en la mañana, me cayó un rema. Es que Dios no te pide nada que Él no haga. Y entonces entendí que el diezmo es una prueba. Y por eso, porque es una prueba para nosotros. O sea, verdaderamente decimos que amamos a Dios cuando no podemos dar el 10% de lo que ganamos. Y hacemos 1 y 1000, dijera el de la patrulla espiritual, ahí está, se me fue como dice, chimichangas, sin tanta, la verdad hacemos circo, maroma y teatro para decir, no es bíblico, ya pasó, ya esto, no, pero ¿por qué a los hombres si el pastor se va a volver rico, millonario? ¿Verdad? Pero y ponemos un montón de excusas para diezmar. Pero la verdad es que el diezmo es una prueba. Y para podernos probar, como Él no hace algo que Él no haya hecho antes, fíjese qué humildad de Dios que te deja probar. Y yo digo, ¿por qué Dios? ¿Cómo? Probadme ahora en esto, ¿qué necesidad tiene Dios? Pero como Dios es un Dios tan justo, y como Él nos está poniendo a prueba, Él dice, pues yo también me tengo que dejar poner a prueba. Y por eso dice, pruébame ahora en esto. Y esta revelación salió hoy. Amén. Y bueno, el diezmo nos ayuda a reconocer autoridad, a abrir los ojos espirituales. El diezmo nos provee el temor a Jehová. Muchas veces no tenemos temor a Jehová. El diezmo nos abre las puertas del temor. No, ya dije muchas veces, pero voy a volver a repetir, ¿verdad? Deje de estar pensando solamente en lo material. Si usted viera cuántas puertas espirituales abre el diezmo, usted daría el diezmo y una buena ofrenda. Y sembraría y ofrendaría no solamente en la iglesia, sino en las cosas de Dios. ¿Amén? Bueno. También la semana, ahí acabamos con los puntos, ¿verdad? De los beneficios que trae el lugar a donde nosotros entregamos nuestro diezmo. También vimos la semana pasada, dice debe de traerse, dice traer los diezmos al alfolí. Dice traer, y traer está en qué. Le voy a decir algo que la semana pasada ya no me dio tiempo de decirle. Aquí de la doctrina, me voy a apurar porque ya llevo media hora.
En Malaquías se nos indica que debemos traer el diezmo. Este verbo está en modo imperativo, es decir, indica un orden o mandamiento el cual no debemos de tardar en obedecer. La palabra traer viene del griego veo, del Strong H935. Significa venir con, traer, entrar, ir, llevar algo, pasar, cruzar y fuera. Con la connotación que debe ser una práctica continua, sin importar el tiempo que se está viviendo. Cuando dice sin importar el tiempo que está viviendo, nos estamos refiriendo a si hay escasez o si hay abundancia. Porque donde hay, mire hermano, definitivamente que el diezmo y los dineros son algo bien delicado. Cuando hay porque hay pobrecito de mí. Y cuando no hay porque no hay pobrecito de mí. Entonces el que tiene que morir es usted, sea en la abundancia. O sea, para la carne le es igual morir en abundancia que en escasez. Me gustaría decir, no, es que cuando uno más necesita, es cuando más le cuesta. No, no es cierto. Cuando no estás acostumbrado a darle a Dios, aun cuando tienes mucho. Le daba yo el ejemplo la semana pasada. ¿Qué harías si te encontraras 500 pesos? Y tú das 50 de ofrenda. Te aseguro que dabas menos en vez de más. Cuando tienes problemas para dar, pues lo que dije, ¿verdad? Cuando tienes problemas para dar y sobre todo para darle a Dios. Bueno, ok, entonces un punto nada más que lo voy a tocar bien rápido. Mateo 25, no lo busqué, Mateo 5, 23 y 24 dice que también un punto muy importante es que nosotros debemos de traer los diezmos, pero si tenemos un problema con nuestro hermano, con alguien, dice que debemos de dejarlo, ¿verdad? Irnos a poner a cuentas y después ya lo puedes entregar, porque Dios también no le agrada que nosotros, ¿verdad? Que dice que a paz nos ha llamado y debemos de estar en paz. Que si tenemos algo con alguien, puede ser estorbado lo que nosotros damos diezmo o ofrenda, si nosotros estamos peleados con alguien. Bueno, ese punto nomás así rápido, ¿verdad? Y bueno, y dice que debe ser llevado al alfolí. El alfolí, que no lo dijimos la semana pasada por falta de tiempo, se deriva del hebreo otzar, que se traduce como tesoro, provisión, reserva de la casa y suministro. Es la palabra Strong H214, indicando que puede tratarse de comida y bebida, pero también oro y plata. El diezmo debía ser llevado al alfolí para que hubiera alimento en la casa de Dios, para que los sacerdotes que ministraban delante de él, ya lo vimos la semana pasada, y lo recibieran y dispusieran de él, ¿verdad? Porque a todos les repartió Dios tierra, menos a la tribu de Leví. Y esa tribu hoy es representada por los ministros. Esto nos indica que los diezmos deben de ser traídos o entregados en el lugar donde nos alimentamos espiritualmente y nos congregamos. Ok, ya. Eso ya lo habíamos visto. Ok. Y el alfolí. ¿Por qué en el alfolí? ¿Por qué en el alfolí? Le voy a decir por qué en el alfolí. Pero antes, quiero nada más decirle también que Deuteronomio 14:22, ya lo vimos, debe de entregarse sin defecto, ¿sí? La ofrenda debe ser sin defecto, producto en buen estado. Si es dinero, debe de ser ganado honestamente y por trabajo y no deshonestamente, ¿sí? Si usted se voló, no diezmar de lo que si se robó o se encontró 500 pesos y se dio cuenta de quién eran y no los regresó, sigue siendo robar. No puede diezmarle, ni diezme, porque Dios no limpia dinero, Dios no lava dinero. En el mundo somos acusados en las iglesias de lavar dinero. Es mentira, si hay iglesias que lo hacen, pero eso es muy su problema, ¿verdad? Y además hay muchos que también, así como hay empresas fantasmas, también hay iglesias fantasmas que nada tienen que ver con la iglesia. ¿Ok? Dios no lava dinero, Dios no bendice el dinero mal habido. Así es. Gracias por eso. Debe de ser dado con fidelidad. Pero bueno, ¿por qué en el alfolí? Le quiero decir así bien rápidamente, me gustaría que me acompañara
a Jueces 6. Jueces está después de Josué. Josué, Jueces. Sí, ¿verdad? Sí. Gracias. 6, 18, 19, 20 y hasta el 21. Jueces 6, 18 dice, está un ángel que vino a darle indicaciones a este Gedeón. Dice el versículo 18, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Aquí hago un paréntesis, ya acabamos con el diezmo, vamos a pasar al tema, porque el tema era diezmos y ofrendas. Ya acabamos con el diezmo, vamos al tema de las ofrendas, ¿vale? Pero de aquí también quiero que saquemos de que, ¿por qué al alfolí? ¿Sí? ¿Por qué al alfolí? Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, primero, ¿dónde le dijo el ángel que lo derramara? En la peña. ¿A quién representa la peña? Cristo representa la peña. Amén. Cristo representa la peña, por eso él puso el cabrito, o sea, puso la comida, la puso en una peña. El ángel no se la comió, pero Cristo fue el que la recibió. Ahí va a ver por qué. Cristo es la peña, dijimos, ¿no? Entonces toma la carne, los panes y levadura, ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Más hasta podemos ver el 22. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, ay, Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara. ¿Sí? ¿Nos damos cuenta? O sea, ¿por qué en el alfolí? Porque hay fuego. En el altar hay fuego. Entonces, en el alfolí está representada la presencia de Dios. Dice que salió de la peña, ¿qué? Fuego. No se preocupe, no va a llover fuerte. Si acaso nomás una hora. No va a llover como la otra vez en la mañana, que hasta nos despertamos de tan fuerte. Esa lluvia despertó a medio mundo, Casi me encontraba alguien, lo primero que me decía es, me despertó la lluvia. No, que sonaba. Ok, seguimos. Entonces, en el alfolí, bueno, en el altar de Dios, ¿verdad? Hay fuego. Y el alfolí pues está representando mismo Dios, esa peña donde se consume. Y es elevado delante de la presencia de Dios. Por eso necesitamos presentarlo. Hablábamos de que no es malo. Si hay una emergencia o algo, pues una transferencia o algo, se puede, se acepta, se bendice. Pero de preferencia hay que prepararlo y hay que traerlo. Y sí, nos quedamos acostumbrados, algunos se quedaron acostumbrados a las transferencias por la pandemia. Y yo la verdad es que no había analizado hasta ahora que ya estudié un poquito más a fondo la doctrina, pues ya me di cuenta de esto, la verdad. ¿Ven? Bueno, también recordar en las redes sociales que llevamos poco tiempo en la doctrina del ministerio Ebenezer, pero gracias a Dios ya vamos avanzando. ¿Ok? Entonces, déjeme regresar. Por eso es que se debe de dar en el alfolí. Hablando de la ofrenda. Ofrenda se traduce del hebreo rumá, que significa ofrenda alzada, contribución dada en especie o en dinero. Viene del Strong H8641, este término descendiente de la raíz rum, que significa exaltar o elevar, denotando que las ofrendas o contribuciones son elevadas en alto al colocarlas sobre el altar o sobre el alfolí. Amén.
Ofrenda también se traduce del griego eulogia, que significa buena habla y alabanza. Y del griego eulogeo, que quiere decir hablar bien de, alabar, celebrar con alabanzas de aquello que se dirige a Dios, reconociendo su bondad y con deseo de darle gloria a Él. Amén. Esto indica que cuando damos nuestra ofrenda para cubrir alguna necesidad, estamos alabando a nuestro Dios, reconociendo la obra que Él ha hecho en nosotros y le honramos. Algunos aspectos de ella son, es que es voluntaria. Amén. Es que es voluntaria, que debe de ser con una actitud sana y debe de ser con una actitud generosa. También lo vimos la semana pasada, pero quedó borrado por las lluvias. Y ya las lluvias nos quieren volver a... Pero nos apuramos ahora sí, porque ya no hay tercera parte. Uy, y ya me acabé el tiempo además. Mire, le quiero decir bien rápido. Voluntaria, pues dice la palabra de Dios, cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador. También dice la palabra de Dios, de lo recibido de tu mano es que nosotros te damos. Por eso es una prueba dar a Dios, ¿verdad? Con una actitud sana. Segunda de Corintios 9:7, la ofrenda debe de ser dada con alegría, ya lo vimos. No por tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre, con alegría. Y debe de ser generosa. Éxodo 35:21 lo puede ver en su casa. Y también 2 de Corintios 9:7 dice, la ofrenda debe ser entregada con generosidad, no escasamente, ya que este es un principio establecido por Dios de la siembra y la cosecha. Pues quien siembra escasamente, segará escasamente, pero quien siembra generosamente, generosamente también segará. El creyente es exhortado a dar, no por una norma impuesta, sino presentándole el ejemplo de la gracia del mismo Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, como lo dice 2 de Corintios 8:9. Me regalas tantita agua. Con eso no solamente quiero terminar con un versículo. Gracias. Quiero terminar, si quiere buscarlo, Proverbios 11, 24 y 25. Ahí, mamá. Hay quienes retienen y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Aquí vemos la ofrenda, aquí vemos el diezmo, el corazón de dar. Hay quienes reparten y les es añadido más. Hermano, cuando nosotros nos despojamos de ¿verdad? El 10% del diezmo, no se nos está quitando, se nos está añadiendo. No hay nada que pague los regalos espirituales. Los regalos espirituales que nosotros recibimos de parte de Dios son invaluables, no valen el 10%, no valen el 100%. A nosotros no nos están quitando, a nosotros nos están dando. La salvación es invaluable. ¿Cuánto vale la sangre de Cristo? Es invaluable. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo. ¿Qué es justo? Lo mínimo justo es el diezmo. Pero el que no lo hace puede venir a pobreza, no solamente material, sino también espiritual. El alma generosa esa será prosperada, pero no solamente en dinero. El alma generosa va a ser prosperada en todo. En todo. En todo. A mí me ha tocado dar, ¿verdad? Tengo negocio, cuando Dios me pone una persona, apoyarle o darle. No sabe cuánto yo recibo de lo que doy. Sin querer. Porque no crea que desde que lo descubrí. Ajá, sí, no. Hay gente que sabe eso. ¿Y sabe qué? Hay gente que así exprime a la gente. Dan una flor y le sacan una comida, una cena, le sacan una televisión, bueno, le sacan hasta lo que no. Hay gente manipuladora.
¿No ha conocido esa gente así? Muchos no se han dado cuenta, pero usted se va a dar cuenta que hay gente así, que dan algo chiquito y lo que están haciendo es pescando. Es un principio que si lo sabe el mundo y lo practica para mal, ¿cómo nosotros no lo vamos a practicar para bien? Obviamente que pues, esas gentes son descubiertas, ¿verdad? Caen. El impío nunca se va a salir con la suya, siempre va a cosechar lo malo, siempre lo va a cosechar. Yo conocí gente así y están en la miseria, y son gente que están en la cárcel, acaban en la miseria, acaban quedando mal. Bueno, ese no era el punto. El punto es, y termino con eso, ¿verdad? También nos podemos ir poniendo sobre nuestros pies, que nosotros no se nos quita nada. ¿Qué puede requerir Dios de nosotros, hermanos, que nos ven en las redes sociales? ¿Qué puede requerir de nosotros? ¿Qué puede necesitar Dios de nosotros? Nada. Pero vemos cómo el Padre dice, probadme ahora en esto. Yo creo que es importante, ¿no? Para que Dios se deje, lo estábamos diciendo la semana pasada, para que Dios se deje probar. Porque creo que es importante. Que Dios lo bendiga. Cualquier duda, recuerde que la doctrina hay doctrinas como la del diezmo, como la del velo, no son obligación, no son de salvación. Si usted no lo lleva a la práctica, no se va a perder. Son de revelación. Amén. Y pues, ¿qué es lo que quiere de nosotros? Termino con eso. Dios no quiere el 10% de nuestro dinero. Dios quiere mínimo para el 10% de nuestro corazón, para ir ganando más y no solamente el 10%. Amén. No estoy diciendo dinero, estoy hablando de corazón. Que Dios le bendiga, nos vemos la próxima.